Muy bien, en nuestros invitados de esta noche está el ex sacerdote Marco Arana, quien es líder de Tierra y Libertad, que ahora se llama, me decía usted, Frente Amplio. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Mario. Buenas Bienvenido. noches, Y es segunda vez que viene al programa usted, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Y también el director del portal El Montonero, Víctor Andrés Ponce. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pues bien, el primer tema tiene que ver con Tía María y con lo que ha ocurrido con posterioridad a la de ayer de un audio en el que se escucha una conversación entre dos personas. Presuntamente una de ellas sería Julio Pérez Guadalupe, quien pide bajo la forma, el nombre en clave de lentejas, aparentemente una cantidad de dinero en efectivo para dejar de oponerse al proyecto. Vamos a escuchar parte del audio que ha creado toda esta controversia. Conversé con Jaime y conversé con Jesús. Si el proyecto suspende es una muestra fabulosa, pero eso tendrían que coordinar ellos con el gobierno. Yo creo que suspendiendo el paro y la consulta, bueno, ya que el trabajo de hacer por lo bajo. Y al producir ese hecho tienen que entregar pues las lentejas al contado, ¿no? Yo les dije 1,5, me dijeron perfecto, 555. El acuerdo es sostenible porque definitivamente Jaime se alejaría, Jesús se alejaría, Pepe Julio se alejaría, y todo el apoyo, yo lo conversé con la gente de logística cheque, todos ellos. Bueno, si hay eso, dicen ya, se acabó. Entonces, al no tener logística, acá muere todo el intento de posterior de paros, y nosotros nos encargaríamos ya muy disimuladamente de trabajar esto desde abajo, ¿no? Me he confundido entre Pérez y Guadalupe y Julio Gutiérrez, efectivamente. El ministro del Interior es Pérez Guadalupe y el que aparece en el audio es Pepe Julio Gutiérrez. Así es. Muy bien. ¿Usted conoce al señor Gutiérrez? Sí, lo conozco desde hace algunos años. ¿Y esa es su voz? Yo creo que esa es su voz y por eso precisamente es muy importante que la Fiscalía intervenga para investigar si hay una empresa corruptora que está buscando corromper líderes sociales utilizando de por medio un conflicto que puede finalmente derivar en una situación de preocupación. ¿Y no tiene que investigar a los líderes sociales que se prestan a la corrupción? Sí, por eso mismo. O sea, sí. La Fiscalía tiene que investigar. La corrupción siempre tiene dos partes, por ¿no? supuesto. Entonces hay que investigar si hay líderes que están o autoridades que estarían supuestamente sometidas a un proceso de corrupción por parte de la empresa Sauder. Y investigar, el abogado, este audio en realidad que acabamos de escuchar, es un audio editado. Lo que ha ocurrido es que han liberado un audio, más bien, donde se sabe con quién habla, ¿no? Y con quién habla es un abogado que habla en nombre de la Sauder, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se actúe con la diligencia del caso para establecer las responsabilidades que pudieran haber, porque si hay una empresa que está corrompiendo dirigentes o pretende corromper autoridades y de por medio hay un conflicto, el tema es además sumamente grave. Las responsabilidades no solo serían por temas de corrupción, sino además por la manera, las consecuencias pueden haber de un tema social. No sé si, ¿no le sorprende escuchar al señor Pepe Julio Gutiérrez hablando así, de esta manera? Me sorprende, me indigna, además he pedido explicaciones sobre el tema. Claro, ¿no? Él es un militante de Tierra y Libertad. Yo le soy franca, cuando escuché el audio... Sí, es un sí, claro. Entonces yo cuando escuché en la conversación, lo escuché tan tranquilo, como si fuera algo no usual. A mí me indignó, la verdad, ¿no es cierto? Porque no es un audio en donde él está como indignado, sino como que es algo que ya se venía dando, ¿no? Y desde hacía bastante tiempo, y algo así como, tú ya sabes además cómo es, ¿no es cierto? O sea, tú ya sabes, como que ya antes se había hecho algo parecido, y que de ahí ya se baja todo, porque si no hay logística, no hay nada. Entonces uno dice, un ratito, han muerto 2 personas, y este señor así alegremente dice esto. Por eso yo entiendo que usted está indignado por el tema de Sauder, por este abogado ambientalista, ¿no es cierto?, que es el que ha grabado al señor Pepe Julio. Pero no y por los líderes, ¿no? ¿No le indigna el otro señor? No, yo estoy completamente indignado y estamos exigiendo una investigación sobre el tema. No nos olvidemos que este tema además remite a todos los problemas de corrupción que hay en el país y, como digo, de por medio con un conflicto que además lleva graves perjuicios económicos para la región, para una provincia, de manera clara, y además más de 40 días de paralización.
y además con una situación de violencia que debe parar ya, ¿no? O sea, yo he trabajado muchas... Paró coincidentemente luego de que salió este audio. Hoy día la policía logró despejar la vía y yo no sé, de repente estoy equivocada, pero hoy día este señor no se ha aparecido, ¿o sí? ¿Ha conversado usted con él? No, hoy día no he conversado con él, no he tenido comunicación. Sé que ha habido una asamblea en Cocachacra hoy día, donde han estado los alcaldes, donde ha estado la población reunida. Tengo entendido que en la mañana han seguido los disturbios, en la mañana de hoy, y el día 12 al 14 hay un paro regional anunciado por el Frente de Defensa Regional de Arequipa, ¿no? En los próximos días, ¿no? ¿Qué dice nuestro otro invitado, Víctor Andrés Ponce? Yo estoy indignado, pero también un poco helado por la reacción del señor Marco Arana, ¿no? Porque todos sabemos que esto ha sido, digamos, ha habido un funcionario de una empresa, ¿no?, que ha grabado a este señor y está presentando estos documentos a la fiscalía, porque es un claro intento de extorsión. O sea, si tú miras el contexto de Tía María, la violencia casi preinsurreccional que se ha desarrollado, ¿cómo se llama? Tomar carreteras, asaltar el puerto de Matarani, atacar comisarías, atacar a policías, ¿cómo se llama eso? Digamos, eso tiene un nombre, eso se llama acción insurreccional o preinsurreccional. Hay muertos, hay heridos, hay millones de soles o de dólares que se han perdido en ese departamento. Y el dirigente, el máximo dirigente de este movimiento, aparece en un claro intento de extorsión. Eso se llama extorsión. O sea, porque por 1,5 millones de lentejas yo puedo bajar esto. 5. O sea, eso es extorsión. Y el amigo Marco Arana, digamos, en vez de mostrar incredulidad, eso no lo puede comprometer a usted, pero es evidente que es un dirigente de Tierra y Libertad, ¿no es cierto? En vez de mostrar distancia, hace lo que siempre hace Tierra y Libertad, demonizar a la empresa. No, es una imputación que es inaceptable que le lo diga. Yo he visto que la escriba, pero que la pueda decir, pero no. Yo escribo, no, de ninguna manera. Lo que escribo. Nosotros igual. hemos señalado muy claramente que este tema es motivo de investigación, de sanción, y si hay responsabilidades van a haber además una expulsión de parte de Tierra y Libertad de militancia. Estamos haciendo un pronunciamiento sobre el tema. Pero este audio que ustedes acaban de pasar ha sido difundido por los Amigos del Valle, que es el grupo vinculado a la empresa Sauder, y ha sido difundido el día 15. El día de ayer, porque no se sabía quién era el otro dialogante, el otro interlocutor, lo que ha ocurrido es que el día de ayer este mismo abogado ha salido a decir, yo he grabado, ¿no? Pero ya lo intentaron el día 15 en una zona además donde se han venido, donde fue negado y no se conocía quién es el interlocutor y en qué contexto, ¿verdad? Lo que sí se conocía es que el audio estaba completamente editado, por lo menos tenía 5 cortes. Entonces, ahora, al parecer, han liberado 4 conversaciones, que es mucho más completo, incluyen los nombres de Morriverón, que es este famoso funcionario que declaró la guerra en el conflicto al señalar que aquí lo que había eran terroristas antimineros, cuando en realidad con terroristas pues no se dialoga, a los terroristas se los combate. Y entonces, en esa lógica planteada por el señor Morriverón, que aparece ahora en este audio, porque ahora se sabe que hay un abogado que habría hablado a nombre de la Sauder, lo que tiene que acontecer es una investigación, y yo espero que en la misma Fiscalía Anticorrupción, espero que el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, actúe de oficio para investigar, y en este caso que las personas sean sometidas a la investigación correspondiente y a un careo, me imagino, sobre cuáles son sus responsabilidades, de qué estaban hablando, qué implicancias tenía y que además qué responsabilidades van a haber. En este caso entiendo que son además penales, si es que ese fuera el caso, pero tiene que esclarecerse la situación, y más aún cuando hay una situación de por medio en la zona donde el conflicto tiene que parar y donde la violencia tiene que parar. ¿Pero no cree que usted que ya la palabra de los dirigentes, por culpa de este señor, queda un poco desgastada, empañada por lo menos, por culpa de él? Yo no sé si los nombres que él mencionaba, porque se menciona además a otras personas también, ¿no es cierto?, a las que hemos visto en estos últimos días, yo no sé si realmente ellos iban a recibir dinero, si sabían que él estaba negociando, o si ellos habrían pedido plata, no lo sé. Pero por culpa de este señor, ya se queda... esto desdibuja, ¿no es cierto?, la intención real supuesta. Envilece, creo que sería la palabra más adecuada. Sin duda es
terrible, yo creo, para el movimiento social que haya una denuncia de este tipo, claro, y que por eso mismo tiene que ser prontamente esclarecida, ¿no? Porque además sería sumamente lesivo, y a partir de eso lo que se pretende hacer es deslegitimar la justeza de esa lucha, claro, los argumentos que están en el fondo. O sea, ¿se le puede imponer un proyecto minero a sangre y fuego a una población? O sea, ¿se puede desconocer la autoridad de los alcaldes elegidos democráticamente, el alcalde de Islay, el alcalde de Punta de Bombón, el alcalde de Valdivia, el alcalde de Cocachacra? O sea, yo creo que es sumamente grave, y por eso hay que exigir además celeridad en las investigaciones, y esperamos que todas las partes que están involucradas en esta denuncia se allanen a una investigación y colaboren en todo lo que sea necesario, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho ahora sí el ministro del Interior, Pérez Guadalupe. Estamos preparados para la decisión que finalmente tome el presidente. Entendamos, por favor, que el estado de emergencia es una última ratio, y la cosa es muy clara. ¿El estado de emergencia para qué? En primer lugar, para mantener y restablecer el orden en la ciudad. Pero se tienen que trabajar otros factores. Por eso que el día de ayer ha habido Consejo de Estado para coordinar esas acciones. Repito, como lo ha dicho el presidente el día de ayer, no descartamos ninguna decisión que se tenga que tomar. La evaluación ya está bastante clara y estamos preparados para esa decisión. Están entrando más policías en este momento, se han llevado... Estamos preparados para que ingresen 2.000 más, 500 y hay más de 166 policías heridos. También lamentamos casi 80 civiles heridos, pero de los policías, que es lo que tenemos más información certera, hay 19 policías heridos de gravedad. De esos, 10 se encuentran todavía internados en el hospital, en los 3 hospitales de Arequipa, 2 de Arequipa y 1 de Mollendo. Y aquí en Lima hay 3 heridos. El día de ayer ya ha sido operado de la mandíbula el mayor, ya fue operado también su suboficial de la mano. El día de mañana se le va a operar a otro suboficial de la mandíbula también. Es decir, se están recuperando, gracias a Dios. ¿Qué piensa Víctor Andrés Ponce de la iniciativa que se discute de declarar, mejor dicho, la zona? Mira, yo no creo en salidas autoritarias sencillas, ¿ya? Mira, en Islay y en Arequipa, uno de los principales responsables de esta situación, aunque parezca mentira, también son los fiscales y jueces. O sea, digamos, lo que ha pasado en Arequipa es que un movimiento de acción preinsurreccional ha vulnerado el sistema de representación del país. El gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local no existe. Ha neutralizado el sistema de justicia porque, digamos, hagámonos una pregunta, ¿no? Hagámonos una pregunta. El movimiento radical antiminero que bloquea carreteras, que impone, digamos, estas lógicas de minorías sobre mayorías regionales y nacionales, ¿podría triunfar sin estas acciones de violencia? De ninguna manera. O sea, en Conga, el movimiento radical no hubiera podido triunfar sin la violencia que se desataba en las carreteras, sin la violación de todas las leyes y de la Constitución, con los resultados fatales que hubo. La lógica del movimiento radical antiminero, cuando el fiscal y el juez se inhiben o son neutralizados, no se queda ahí. Porque mira, el señor Arana dice imponer a sangre y fuego. Este es el único país de América Latina donde los policías están cayendo en este tipo de acciones. Recordemos, en el Baguazo hay 24 muertos, pero 13 fueron muertos, 13 policías murieron y 10 degollados. Este es el único país. Disculpen mi indignación, ¿no? ¿Se acuerdan del caso de Chiclayo, donde 3 policías fueron asesinados por francotiradores? ¿No? Y ahora hemos visto a 4 policías. ¿Sabes qué sucede, Mario? ¿Sabes qué sucede? Este movimiento radical, digamos, no obstante controlar las carreteras y los puentes, siente que si la policía no da una cuota de sangre, no triunfan, no legitiman. Entonces, ¿qué hacen? Atacan a las comisarías, atacan al efectivo. Eso es lo que ha sucedido en Islay y eso es lo que ha sucedido en Conga. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que el efectivo, que ya quedó desguarnecido porque el fiscal y el juez no aplican la ley,
¿no es cierto?, que ya ha quedado desguarnecido porque no hay gobierno local y regional. No se el pueden policía hacer es arrincon- afirmaciones sin pruebas, ¿no? O sea, Bueno, en Cajamarca, ¿qué comisaría ha sido asaltada, por Dios? Y estos cuatro policías que fueron no se pueden enterrados- hacer un Estado insurreccional, por favor, ni la Defensoría del Pueblo. Solo se puede opinar así, o quien ha pensado y se ha formado políticamente en situaciones para entender los conflictos sociales como eliminación física uno del otro. Esto no está ocurriendo, estos son conflictos sociales mal manejados, son conflictos que además están vulnerando derechos, lo hemos visto, policías sembrando, o sea, sembrando armas, y hay sobre eso diversos informes, y hemos visto además una situación en la cual, hay que decirlo claramente, hay un mal manejo de parte del gobierno. O sea, no estaba el señor Ollantumala siendo candidato, ofreciendo allí en Cocachacra, ofreciendo en Cajamarca temas que luego ha cancelado con cuando ha llegado al gobierno. No es verdad, y eso lo sabe el señor Víctor Andrés, que tenemos una policía sometida al trabajo y las órdenes de las empresas mineras en conflicto con el interés público y la seguridad que debe dar a todos los ciudadanos porque tienen contratos, de una suerte de contratos de servicios privados. Eso lo sabe, lo ha señalado el relator de Naciones Unidas, lo ha señalado diversos analistas políticos, hasta la propia Defensoría ha expresado su preocupación. Así que yo creo que urdir aquí un tema de situación preinsurreccional, que hay una conspiración, en realidad es una coartada para una salida autoritaria que no favorece a nadie, ni a las inversiones, ni al Perú. Ahora, ni a los en el peruanos. manejo de las protestas, la dirigencia también tiene responsabilidad cuando se toman, por ejemplo, carreteras, cuando se agrede a los policías al punto de que la masa encefálica quede expuesta. Eso de ahí es un desborde. Sin duda, y es condenable. No, pero yo le preguntaba, porque usted decía, hay un mal manejo del Estado o del gobierno en, digamos, la fuerza que ejerce la policía para tratar de controlar la situación. Yo le pregunto, desde el otro campo, los dirigentes de quienes protestan, ¿también están en falta porque los que protestan se les van de las manos? Hay que ver la responsabilidad. Si hay dirigentes que mantienen un lenguaje violentista, tienen una responsabilidad y deben ser sancionados. Cuando he escuchado al adjunto de conflictos sociales de la Defensoría señalar que habrían asusadores metidos en la zona, los han pedido que se identifique, que intervenga el servicio de inteligencia, que en vez de estar chuponeando a empresarios y autoridades, individualicen la responsabilidad y sobre eso se sancione. Pero lo que no se puede hacer es, por ejemplo, sobre el caso, acabo de escuchar y me he quedado perplejo y además indignado, que se diga que allá no hay Estado. Por Dios, hay 4 alcaldes elegidos recientemente que están en un proceso de diálogo. La Defensoría acaba de decir que hay que hablar con estos alcaldes y hay que buscar aislar a aquellos individuos o personas que pudieran estar interviniendo, asusando a la población y que pudieran tener responsabilidades en actos condenables de violencia contra civiles, contra propiedad pública, contra propiedad privada o contra la gente que también tiene todo el derecho de estar a favor del proyecto minero, pero que no hay razón para que haya una situación de zozobra como la que está ocurriendo ahora. Sí. Si me permite, tenemos una declaración del ministro del Interior, no sé si son las recientes, pero el ministro del Interior hace solamente unos momentos ha dicho que existen delincuentes disfrazados de antimineros. Eso es lo que le ha dicho. Porque han podido ver, a través de la inteligencia de la policía, han tomado cuenta de que viene gente de Puno, de Cusco, de Bagua, que son expertas, que no se tratan de los campesinos, que seguro también habrá, pero no son campesinos que quieren luchar por algo, sino que ya han identificado a personas que están viniendo específicamente para generar violencia. No ha dicho él que sean dirigentes, ni tampoco personas que no estén en contra de proyectos mineros, pero sí que son como unos reservistas, al parecer, porque tienen mucha facilidad para el manejo, por ejemplo, de armas, ¿no? Así que yo creo que hay que escuchar por eso a este ministro. Todos estábamos de acuerdo con que él fuera ministro, todos confiábamos en sus capacidades, así que vamos a ver qué es lo que dice. Sí. Bueno, después. Vamos a escucharlo. Claro, vamos a escucharlo primero. Y luego... Quien toma la dirección es este delincuente Pepe Julio, no los alcaldes. Entonces le digo a los alcaldes, por favor, pónganse los pantalones sabiendo en manos de quién habían estado ustedes dirigiéndose. O sea, ya tenemos que ha sido sentenciado anteriormente y creo que el audio de ayer, yo creo que no deberíamos esperar que la Fiscalía asuma nuestro pedido, que ya lo hizo el procurador, sino de oficio la Fiscalía cuanto antes pida al juez la captura de Pepe Julio Gutiérrez. Se trata de que él es el único interlocutor para dialogar y es más, en este momento me parece que es el más descalificado para dialogar.
se ha deslegitimado por completo. Justamente, los que tienen que asumir el diálogo son los alcaldes. Para eso fueron elegidos por el pueblo, pero parece que se han cubierto, se han escondido detrás de este pseudodirigente. Sí, quería decir algo. Mira, ¿sabes qué? Un poco para tratar de entendernos, ¿no? Uno debería preguntarse, estos problemas existen en primer lugar porque el Estado está ausente. Este Estado peruano, digamos, en la última década, en las últimas 2 décadas, con el boom minero que ha habido en el Perú, ha cobrado, se ha llenado los bolsillos de impuestos de la minería, pero no ha llevado la obra y los servicios a las regiones y a las provincias más alejadas, ¿no? Entonces hay una población desconfiada de este boom minero, de las empresas. Sobre esa realidad viene el radical antiminero o los movimientos como dirige el señor Arana, ¿no? Y desarrollan una estrategia de demonización de la inversión minera, porque en realidad ellos tienen otro proyecto de país. Ellos no creen en la economía de mercado, no creen en la inversión en recursos naturales e inventan una serie de espejismos. Eso no es verdad. No, pero esa es mi posición, señor Arana. Usted lo va a aclarar, ¿no? Usted lo va a aclarar. Entonces inventan una serie de mitos, de hechos, de figuras mágicas, de hechizos. Mira, ¿sabes qué? En Islay han estado pasando videos de la bomba atómica, de la bomba atómica de Hiroshima, para, digamos, hacer un parangón con las microexplosiones que van a haber en los Tajos, ¿no? ¿Quiénes han estado pasando? Activistas de diversos movimientos. No quiero decir Tierra y Libertad porque el señor Arana lo va a negar. Yo sé que el señor Arana está desde noviembre viajando a Islay. Sé que la mayoría de los dirigentes del movimiento radical antiminero son de Tierra y Libertad. Pero el señor Arana lo va a negar. Yo no lo voy a decir así. No voy a negarlo. No. Voy a asumir mi responsabilidad. Claro, Nunca entonces, he negado mi pero responsabilidad. mira, tú sabes que están pasando videos de la bomba atómica. Diciendo que eso es lo que va a pasar con claro, sus casas. las explosiones en la tabla. Mira, minas de Tajo Abierto hay en Australia, en Nueva Zelanda, en Chile, y el parámetro mundial son medio kilómetro. La tablada está a 2,5 kilómetros del valle o de la población, ¿ya? Las explosiones van a ser microexplosiones. Si uno entra al Ministerio de Energía y Minas y mira las observaciones y ve la rosa de viento del estudio de impacto ambiental, los vientos van en dirección norte-sur y sureste, digamos, no van a la población. Entonces, toda esta idea porque no hay argumento ambiental, porque, digamos, el estudio de impacto ambiental ya no va a usar agua de cuenca, ya no va a botar relaves, ya no va a botar nada al río. No hay relaves, esto es lixiviación, no hay relaves, señor Arana. A ver, ya para terminar, señor Arana, que decía usted que no. Bueno, en principio yo quiero rechazar tajantemente las declaraciones de que uno ha estado yendo como a azuzar a la población. Eso es falso, ¿no? Que uno tenga una posición y que tenga además conocimiento técnico sobre los temas y conocimiento social y ambiental de los temas y sepa los graves daños que provoca la actividad minera y que además sepa que el Estado no tiene los suficientes mecanismos de fiscalización y de control, eso es una verdad de perogrullo, eso lo sabe todo el mundo. O sea, ¿acaso no sabemos que Sauder está con varias multas de la OEFA y está pedido por el fiscal de Hilo y un juez de Hilo y ha tenido que ampararse en un juez de Lima para que el presidente de la Sauder no sea acusado? Están pidiendo 2 años de cárcel para él y están pidiendo 2 millones de dólares de multa por los graves problemas de contaminación de aire en Hilo, ¿no? Eso es verdad. O sea, ¿acaso es un hecho inventado? ¿Acaso no es verdad que la bahía de Ite, 300 kilómetros de la bahía de Ite, están seriamente contaminadas por los relaves de Sauder? ¿Acaso uno no sabe que es verdad que el valle de Pampas y Tana tiene drenaje de aguas ácidas y mineralizadas y sobre eso hay multas? Y el relave que mencionabas en Tía María, ya para ¿Qué relave va a haber en Tía María? En Tía María van a ver los desechos de la minería que vienen de los procesos, tanto de los procesos de manejo con ácido sulfúrico, porque van a extraer cobre, como también de la cianuración con el tema del oro. Entonces, toda mina tiene desechos. Toda mina tiene o relaves o tiene colas de minas. Esos son uno de los problemas que la minería está enfrentando en todo el mundo.
Entonces, lo que se quiere hacer es negar que ahí hay un impacto, y ese es parte del problema. Admitir que hay, además, una preocupación seria. En una semana se va a tener una información independiente sobre las observaciones que recién la semana pasada ha hecho público el Ministerio de Energía y Minas para saber en qué falla el nuevo EIA. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar en un instante. Bien, vamos a continuar un poco con este tema, aunque deberíamos pasar a los próximos, pero evidentemente esto concita el interés de la gente. Pero me piden que le pregunte al señor Marco Arana sobre la donación que ha recibido una ONG que usted conduce de $1,5 millones, ¿es eso cierto? ¿Y para qué es esa donación? No es una donación. Yo trabajo en una organización no gubernamental, que ONG, es conocida, claro. Grufides, en Cajamarca. Durante los años, tengo entendido, 2010, 2012, han tenido apoyo de cooperación internacional con rendiciones completamente transparentes, en primer lugar a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en segundo lugar con rendiciones a, ¿Para a qué las propias... ese $1,5 millones? Para diversas acciones. Entre ellas, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en procesos de ordenamiento territorial y fortalecimiento de institucionalidad ambiental con gobiernos regionales y locales. Hemos trabajado procesos de estudios, de acompañamiento, además en trabajos para Ecuador sobre temas de impactos ambientales y en Bolivia en cooperación. O sea, y esos temas son de conocimiento y de acceso público. Además, por ejemplo, nosotros formamos parte, como organización no gubernamental, formamos parte de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, de la Comisión Ambiental Regional, de la Comisión Ambiental Local, y no en el gobierno regional último, Nosotros, el gobierno regional de Cajamarca fue uno de los primeros gobiernos regionales en la época del señor Coronel en elaborar los lineamientos y la política ambiental regional, y ha sido uno de los primeros gobiernos regionales del Perú en aprobar un plan de ordenamiento territorial con cooperación no solo de Grufides, sino también diversas organizaciones de cooperación. Entonces, ese trabajo es completamente conocido y reconocido, ¿no? Sobre eso se ha querido hacer una patraña, ¿no? de decir, el dinero ha sido recibido por el señor Marco Arana como si allí no hubieran mecanismos de control, de fiscalización sobre el tema, y lo que se ha buscado es descalificar, como lo están haciendo en diversos campos. Bueno, ahora después de ese audio, lamentablemente quien está descalificando es alguien de ahí adentro, ¿no? Porque yo lo escucho hablar, se lo digo sinceramente, y luego de haber escuchado a ese señor, ya todo se pierde. O sea, tiene si no que ser sancionan investigado y severamente sancionado. a este señor... Así es. Mira, quería agregar algo brevemente porque tenemos que pasar a muy otros temas, brevemente. No hay argumento ambiental en contra del proyecto de Tía María. Pero lo hubo. No, lo hubo sí. Que probablemente hubo, ¿sabes qué? 140 recomendaciones de la UNOPS que han sido resueltas. El día de hoy no se va a usar agua de la cuenca, sino agua de mar. Se va a desalinizar por osmosis. En fin, ¿ya? O sea, todas las cosas. No va a haber relaves, no va a haber expulsión de restos a la cuenca. Lo que está diciendo, por ejemplo, este método de lixiviación, digamos, es el método moderno de las minas de Nueva Zelanda. Es el método Canadá, prohibido en la Unión Europea. ¿Quién ha dicho eso, con señor? cianuro. Yo mismo he estado en Ginebra, en la Unión Europea, eso no es verdad. Sobre la prohibición de cianuro en la Unión Europea. Eso no es verdad. Acá se va a usar agua con ácido sulfúrico y no va a ir a la cuenca. ¿Por qué? Porque el lecho sobre el cual se va a hacer este proceso tiene una capa de 30 metros de arcilla, 2 geomembranas impermeables, como lo tienen las 7 minas de Chile, las decenas de minas de Australia, de Canadá. Y son las minas de Chile que han fallado ahora con las lluvias, y son las minas que están fallando ahora en Cajamarca, en San José y en Son los mitos y mentiras, como cuando el señor Arana decía, no hay que hacer minería en las cabeceras de cuenca porque el agua del subsuelo se va a contaminar. Entonces el OEFA miente, ha multado a Yanacocha. ¿Qué agua hay en una cabecera de cuenca? Digamos, en las alturas, ¿qué agua puede haber si la Tierra está regida por la ley de gravedad? ¿Acaso es una capa de lava que sale para arriba? El agua es de la lluvia. El agua es de la lluvia en la cabecera de cuenca. Y cuando hay agua de lluvia hay que hacer reservorios. Colombia acaba de prohibir minería en los páramos. Todas son justamente mitos porque es y un mentiras. ecosistema hídrico. No es verdad. Cuando no se sabe hablar de estos temas es mejor informarse. Me piden que Tenemos pregunte que ir a una esta cosa autoridad. brevísima, No si sé Grufides está inscrito en APSI.
Sí, claro. Sí, está escrito en Sí, la- sí, Muy claro. bien, Muy bien. tenemos que tener este tema e ir con otros, que también Así son de es. interés nacional, por supuesto. Vamos a estar atentos a ver qué pasa en Arequipa. Pero tenemos que irnos ahora a ver el tema de la red Orellana, porque 2 fiscales y 2 jueces están siendo sometidos a investigación por el Ministerio Público por lavado de activos por su presunta participación en esta red de corrupción. Y hoy también se supo que el ex asesor del congresista Javier Blajes Quesquén, Rodolfo Reina, y le preguntamos varias veces al congresista sobre Rodolfo Reina, ¿no es cierto? Habría recibido $80.000 por haber participado en la transacción de un bien inmobiliario que pertenecía en ese momento al Banco Popular. Vamos a escuchar las declaraciones de Paso Holder. Estamos sumamente preocupados por el proceso contra esta organización criminal y que estamos seguros de que la Fiscalía contra lavado de activos lo está realizando de manera bastante eficiente, pero falta muchísimo por hacer. Creemos que, como lo dije antes, no estamos al 90%, estamos a yo diría un 40, 50%. ¿Quiénes faltan? Muy bien. ¿Qué impresión tienen ustedes de toda esta circunstancia que involucra al ex asesor del congresista, pero eso no tendría por qué involucrar al congresista mismo, digamos, es un dato relevante? Sí, bueno, por favor. esto es una confirmación más pues de que esta red de Orellana era quizá lo más parecido en términos de mafia y corrupción que se ha producido en la época democrática con respecto a la organización de Vladimiro Montesinos, ¿no? Es un sistema organizativo de corrupción que había logrado infiltrarse en las instituciones tutelares del Estado, ¿no? Poder Judicial, Ministerio Público, partidos políticos, sistemas de registro, sistemas de notarías, es decir, era todo el sistema estatal prácticamente infiltrado, ¿no? Entonces ha caído esta red, ¿no? Y estamos conociendo también sus nexos con los partidos políticos, ¿no? Es decir, este asesor del congresista aprista probablemente va a salir alguno, ya están saliendo, hemos conocido de otros militantes de otros partidos que también están incluidos en estas investigaciones. Finalmente una cosa, ¿no? Lo que debemos felicitarnos es que a pesar de la crisis institucional de nuestro país, la democracia tiene capacidad todavía de autorregenerarse y de enfrentar este tipo de problemas sin que se produzca una gran crisis de gobernabilidad, ¿no? En las dictaduras y en las autocracias, cuando una organización, digamos, delictiva cae, imbrincada con el poder, generalmente cae el sistema, como pasó con el caso de Montesinos, ¿no? Entonces, eso deberíamos recordarlo como un activo para no llenarnos de tanto pesimismo, ¿no? Yo no estoy tan seguro de la capacidad de regeneración que estemos teniendo como sociedad, ¿no? O sea, para comenzar, igual mi indignación, ¿por qué el Congreso de la República no aprobó la ley de muerte civil para corruptos? Y no lo aprobó por mayoría congresal, ¿no? Donde han estado los congresistas de PPK, del APRA, de Keiko Fujimori, del nacionalismo, ¿no? Del PPC. O sea, ¿por qué no aprobaron como una señal, una voluntad clara de que quien está metido en temas de corrupción no volverá jamás a ser autoridad? Segundo, preocupado además porque creo que necesitamos efectivamente ir hacia una reforma profunda del sistema anticorrupción. No nos olvidemos que estos son muchas veces escándalos que terminan, no lo olvidemos, en el tema de los petroaudios. O sea, fueron enviados a su casa y luego han terminado, digamos, libres, ¿no? Y de otro lado hay situaciones en las que a veces da la impresión que hay mucha peliculina sobre el tema. Yo espero que esta vez los fiscales y los jueces que van a ver estos casos, efectivamente, más allá de la incautación de bienes temporal, que luego no nos olvidemos, en el caso de Orellana, ¿no? Incautan bienes que terminan en la mano de un narcotraficante corrupto, ¿no? O incautan bienes que luego son entregados y custodiados, entregados a gente corrupta o a narcotraficantes y terminan resguardados por fuertes cordones policiales, no nos olvidemos estos casos que hay, o terminan pues fugados o finalmente hay antecedentes y tenemos hasta un expresidente que lo que han hecho es más bien buscar la prescripción. Entonces debería haber una reforma, por ejemplo, a nivel penal,
que, y eso lo hemos planteado claramente en el debate político, que sancione la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Estos deberían ser imprescriptibles. Es más, las penas deberían ser en realidad más endurecidas y debería haber mucho más respaldo a todo el sistema, que va desde la policía anticorrupción, que tiene escasos recursos, que va a la fiscalía anticorrupción, que va a los juzgados anticorrupción, y hay un tema de fondo que está fallando en nuestra sociedad, que es una educación en valores para que los principales en activarnos frente a los temas de corrupción seamos el conjunto de la ciudadanía y no 2 o 3 personas o dejarlo o pensar que este es solo un tema de algunos jueces y fiscales. Es un tema de toda la sociedad, ¿no? Además, después de tantos meses, a mí lo que me sorprende es que diga que el 90% nada más digo yo, ¿no? Porque la información era ya el 90% como si fuera algo súper positivo. Y digo, pero nada más que el 90%. O sea, imagínate cómo está esto. Y todavía sigue operando ese 10%, me imagino, ¿no es cierto? O por lo menos no ha sido capturado, ¿no? Y de la red Orellana. Sí. Porque ya sabemos que Orellana, este señor no era el único que se dedicaba a hacer estas cosas, ¿no es cierto? No era el único que tenía sus contactos por un lado y por el otro. Han caído peces grandes, eso sí, ¿no? Tenemos al jefe de registros públicos, ¿no es cierto? Tenemos a 5 jueces superiores que también... Supremos también. Y a un ex vocal policías supremo que y van periodistas, ¿no? Además, en algunos casos también periodistas, en el caso de Ancash es bastantes veces han ¿no? caído en diferentes casos, pero digamos, ahora, lo de los fiscales y los jueces también, es fuerte. Un activista social también. También va a caer. O sea, esto está efectivamente como una suerte de metástasis en el país y tiene que ser, además, tiene que ser una causa ciudadana, ¿no? O sea, a mí me parece terrible, por ejemplo, que en algunos casos se permita ese tema que pase con facilidad, o robó menos o no importa que robe. Eso tiene que ser desterrado y para eso además no solo hace falta que haya sanción ejemplar y un sistema anticorrupción eficaz y eficiente, sino que además tiene que haber todo un proceso educativo que acompañe para salir del hoyo en el que el país ha llegado en materia de tolerancia frente a la corrupción, ¿no? Bien, vamos a escuchar también a Giovanni Paredes, quien revela que su hermana presentó al ex vocal Robinson González a Orellana. Recordemos que Blanca Paredes, además de haber sido abogada de Roberto Guamán Azcurra, del chino Rodrigo Medrano, expresidente de Corte, y además de haber sido quien presentó a Robinson González Campos, a Rodolfo Orellana Rengifo, hemos visto que está muy metido en la minería ilegal. Los 316 kilos de oro valorizados. Bien, bueno, conocíamos estos líos entre estos hermanos por el camal de yerbateros, pero creo que ahora las cosas están un poco más grandes. Tenemos también otro testimonio, porque esta ha sido una conferencia de prensa de todas las víctimas, digamos, ¿no es cierto?, del señor, o de la red de Rodolfo Orellana. Y tenemos también otro caso. Vamos a escucharlo, señor Rojas. Entrevistado con el fiscal adjunto Carlos Mesa porque la doctora Barreto ha manifestado tener recargadas labores. Se nos ha asegurado que nuestra condición de testigos e investigados no ha cambiado. Lo que hemos pedido es que la fiscal Barreto aclare cómo es que el señor Carlos Ramos Heredia días antes ha salido a adelantar una situación que solamente le atañe a la decisión de la fiscal Barreto. Entonces, públicamente también le exhortamos a que la señora deslinde, porque no pueden haber este tipo de cosas que ponen en una situación de incertidumbre, más aún en el caso de ciudadanos que hemos sido diligentes en concurrir cada vez que se nos ha citado. Claro, ellas son abogadas, ¿no es cierto?, que trabajaron, ellas dicen que no para cometer algún tipo de delito, ¿no? Pero es que esta mafia estaba también organizada, que se tenía su programa de radio, ¿no es cierto?, donde recibían denuncias y preguntas sobre diferentes casos, y por ahí, después de esos, los pasaban, ¿no es cierto? Así detectaban los casos que les podían ser. Que luego ya después ellos terminaban útiles. haciéndose de bienes inmuebles. Impresionante. Bueno, ya seguirán cayendo seguramente. Vamos a una nueva pausa y regresamos. Bien, vamos con el tercer tema. Viernes de corrupción, ¿qué es esto? Viernes sangriento. Sí. Viernes de plata, no sé. A ver, ¿qué Bien, viene? 7 propiedades vinculadas al exalcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos, han sido intervenidas por la Fiscalía y la Policía. Todo esto a solicitud de la Procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe. Las propiedades, hay que decirlo, estaban registradas a nombre de quien fue pareja y asesora de Burgos y asesora de la Municipalidad, Karina Oviedo. Y se calcula que la suma de estas propiedades asciende, o del valor de estas propiedades, perdón, asciende a unos $5 millones.
Qué próspero Seguimos. esto No, es de que ser sí. asesor de alcalde. Ah. Bueno, ahí han habido diversas señales que venían tanto del periodismo, ¿no?, como de las investigaciones policiales que implicaban, al parecer, al hijo del alcalde en una vendetta, en un arreglo de cuentas que no quedaba claro si eran por extorsiones o por narcotráfico, ¿no? Y no olvidemos que ha habido hasta un movimiento ciudadano en San Juan del Lurigancho que debió ser más apoyado, que llegó a presentar más de 25.000 firmas, ¿no?, para la revocatoria de este alcalde, pero respondía pues matonescamente, ¿no? Usaba incluso el serenazgo para golpear a las personas que iban a plantear una acción ciudadana, en este caso era una revocatoria, ¿no? Y lamentablemente no han habido los instrumentos jurídicos, o en todo caso ha fallado el sistema para poder advertir que estas cosas se venían dando. Y entonces, claro, resultó electo, anuló a la oposición en algunos casos a golpe y patada limpia, me consta porque han habido militantes del Frente Amplio que han sido golpeados por el serenazgo bajo órdenes de este señor porque estaba prohibido hacer cualquier pinta o cualquier manifestación ciudadana que presentara una alternativa. Todo eso ha ocurrido a vista y paciencia de las autoridades. Ha habido hasta 1 o 2 marchas de los ciudadanos de San Juan del Lurigancho y de gente, digamos, del barrio, dejando su trabajo, incluso que han marchado hacia el Ministerio Público, ¿no? Pero quedaron como en chispazos, ¿no? Hay denuncias, la ciudadanía está preocupada, pero el señor fue reelecto y ahora vemos las consecuencias de lo que podría estar ocurriendo hoy, una vez que ha regresado a obtener el puesto municipal, que esperemos que actúe y no se quede en un escándalo nada más. No es alcalde ya, Sí, pues. felizmente. Ahora, la corrupción es una metástasis en todo el sistema político, público, ¿no? Hay microcorrupción, hay mediana corrupción, también ha habido corrupción en las alturas, ¿no? No tan concentrada como había antes, pero digamos, en estos últimos años también ha habido en las alturas, ¿no? Yo creo que la clave pasa por una gran, digamos, por abordar algunas cosas de reforma en el Poder Judicial, sinceramente, ¿no? Sinceramente no creo que sea un tema de leyes, ¿no? Y el problema de la corrupción a veces es como lo que pasa en los delitos de seguridad ciudadana, ¿no? Las violaciones, los asesinatos hacen que un sector de gente pida pena de muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea de la imprescriptibilidad no me gusta. Yo no soy abogado, no soy especialista, ¿no? Porque eso es lo que ha usado Chávez, pues, para digamos, bloquear a los dos. No, también usa Correa y Evo Morales. El tema de la imprescriptibilidad, ¿no?, de los delitos en corrupción. Porque un gobierno, digamos, en una polarización política extrema, usa el tema de la corrupción como un arma política. Y ya no es un asunto de fiscales y jueces. Y creo que el problema en el país, ¿sabes qué? Es que el tema de la corrupción se ha politizado de tal manera que ha salido de la esfera de los fiscales y jueces, ¿no? Entonces, yo creo que, por eso digo, para retomar realmente un impulso en la lucha contra la corrupción, ¿no?, necesitamos tocar algunos temas de reforma del Poder Judicial, ¿no? Corrupción también, déjame decirte, corrupción es cuando un fiscal o un juez se inhibe de aplicar la ley, ya sea mira, digamos, tocamos el tema de Islay, ¿no? ¿Qué argumento tiene un fiscal o un juez para no aplicar la ley ahí? Es el miedo, es la coerción de la turba, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Pero lo mismo puede pasar en otra área, en otra zona, es decir, todo el sistema de justicia está destrozado por la realidad, por la crisis social. Entonces, cuidado, el problema es que hagamos del tema de la corrupción el principal asunto de una estrategia política electoral sin apuntar al blanco real, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, la campaña de Susana Villarán trataba de apuntar en ese tema, en la campaña municipal, olvidándose de los temas de la ciudad, ¿no? Los electores cometen errores en ese contexto, ¿no? Entonces, hay que apuntar al real problema, ¿no? Porque el problema del Perú, uno de los temas del Perú es la corrupción, pero el otro problema del Perú es qué pasa si nos paran las inversiones en recursos naturales, se desacelera la economía. Si se fortalecen los poderes del Estado, si se fortalece el control ciudadano, que es lo que está fallando, ¿no? Cuando los ciudadanos se organizan y expresan su opinión y es discordante con el discurso oficial del poder de turno,
Lo que pasa es que esta es criminalizada, esta busca ser desprestigiada y evidentemente hay, digamos, se mide con doble vara, ¿no? Recordemos los casos en la salita del zinc de Yanacocha quitándole las acciones a la empresa francesa. ¿Alguien está preso por eso? Nadie, ¿verdad? Se conoce el caso. Recordemos que las denuncias por corrupción de funcionarios de la Sauder por no pagar a sus trabajadores en Toquepala, han habido denuncias graves ahí contra 3 jueces, si no equivoco, ha tenido que ser llevada a una corte norteamericana, porque en el Perú estos jueces están blindados, ¿no? ¿Por qué? Porque están vinculados al gran capital. Y entonces coincido en que hay un tema vinculado a la corrupción grande y pequeña. Está en todas y partes. tenemos, así es, y partes. incluso no respeta bandera ideológica, ¿no? Izquierda, en derecha, en centro, en gente apolitizada. Se creyó, y ese fue el discurso de Fujimori diciendo, hay que tener un discurso técnico, ¿no? Porque los partidos están corruptos y no sirven. Y vino el régimen más corrupto que ha tenido la República del Perú. Tenemos declaraciones del señor Carlos Burgos precisamente por esta incautación. ¿Por qué involucraría entonces la Procuraduría a una persona desconocida en una investigación que se le sigue a usted? No, es que no es desconocida, no sé qué querían buscar. Lo que pasa es que siempre cuando quieren buscar titulares, buscan pues siempre a la persona, ¿no? Buscan al titular. Los titulares, ¿no?, que también de repente hicieron que usted sea, digamos, sacado de la línea. Pero si ustedes leen toda la denuncia, es para reírse la denuncia. Una denuncia que no tiene siquiera ni pie ni cabeza. Solo porque le hizo un padre de la patria que es pagado por todos nosotros, la cogieron la denuncia y abren investigación, que es normal. Yo no me escondo, yo no he dicho que está mal que no me denuncien. Lo que yo no estoy de acuerdo son los abusos de algunos medios de comunicación que están haciendo. Bueno, y en las últimas semanas han habido ataques a la casa del padre del actual alcalde de San Juan del Lurigancho, que no es del movimiento por el que estaba postulando el señor Carlos Burgos hasta que fue impedido por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Y este actual alcalde de San Juan del Lurigancho acusa a gente vinculada al señor Carlos Burgos de haber estado de haber perpetrado estos ataques contra la casa de los padres. Así que, bueno, hay muchas cosas que investigar en San Juan del Lurigancho. Vamos a una pausa. Un último tema tiene que ver con lo que ha dicho el presidente del INPE, Julio Magán, que ha dicho que no le va a temblar la mano para sancionar a quienes hacen ingresar teléfonos celulares a los penales, porque una última denuncia periodística ha revelado que en el penal de Cañete los presos, como en tantos otros en realidad, tienen estos equipos de comunicación. Vamos a escuchar al señor Magán. Esto que ocurre en Cañete, digamos, tenemos que rechazarlo y tenemos que condenar, y reitero que hay buenos servidores penitenciarios, profesionales excelentes que realizan una buena labor, pero sin embargo tenemos algunos servidores que se comprometen en actos de corrupción y nosotros no nos va a temblar las manos, seremos totalmente inflexibles para llevar adelante y sacar a estos malos elementos de nuestra institución. Correcto, señor. Muy bien. Bueno, no sorprende, creo, ¿no es cierto?, ver celulares ahora también en Cañete. Ahora, hay que decir en defensa del Ministerio de Justicia que el ministro dijo que en Cañete será el primer penal donde se va a ejecutar un plan de estos para que estos famosos bloqueadores funcionen sí o sí. Pero habrá todavía que preguntar no. si los Faltan unos funcionarios días. del INPE no tienen Alzheimer, porque dicen que no les va a temblar la mano y les está temblando la mano hace rato, o sea, porque eso es moneda corriente. Yo escucho en Cajamarca el uso en una cárcel de alta seguridad, teléfonos que usan desde dentro, incluso hay varias denuncias. Por extorsión, seguramente. Así es, por extorsión y por la manera como organizan crimen. Y de otro lado, dicen llevan diciendo eso hace tiempo, entonces parece que lo olvidaran, entonces no les va a temblar la mano y les está temblando harto, olvidan los compromisos que hay. Hasta donde yo entiendo, no es un tema tecnológicamente tan difícil de resolver, ¿no? Es más bien, otra vez, al parecer es un tema más de corrupción, es decir, cómo ingresan los teléfonos, cómo se intercambian los chips. Yo tengo entendido sobre esos temas que incluso se alquilan los chips y se cobran, ¿no? Es decir, por eso es que incluso hay chips que no son ubicables, en el sentido de que no es que cada preso tenga un teléfono, sino que se alquilan los equipos dentro. Entonces, ¿cómo ingresan? Hay temas de corrupción y la responsabilidad que aquí el INPE tiene sobre la manera como operan estas bandas desde dentro, porque finalmente mucho del crimen organizado
está siendo dirigido desde los penales, ¿no? Entonces el tema es, y la inteligencia policial y la lucha contra la corrupción en los penales, yo creo que ahí hay un tema sobre el que nos deben más explicaciones que las que están haciendo ahora, ¿no? Bueno, esto es una confirmación más pues de la crisis de todo el sistema de justicia en el país, ¿no? El sistema, o sea, en el Perú no solamente hay crisis de representación política, es correcto hablar de crisis del sistema de justicia en general. Y también, luego de los casos, la crisis del sistema coercitivo. No hay Estado, no hay autoridad en general, ¿no? Entonces, cuando no hay esas tres cosas, un Estado se está disolviendo. Y en el caso del INPE, ¿no? Digamos, es una clara expresión. O sea, ¿cómo entender que en medio de este desborde de la criminalidad, ¿no? El Estado no puede hacer un control tecnológico mínimo de estos celulares, ¿no? Y si a esto le sumamos que 2 semanas antes, no sé si ustedes recuerdan el conflicto entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? El ministro dijo que el 91% de los trámites policiales no reciben acusación fiscal y que por lo tanto salen en libertad, ¿no? Entonces, hay que restituir el sistema de justicia, algo se está haciendo en ese sentido, digamos, ha habido ya dos reuniones, si bien no recuerdo, entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría. Hay que restituir el sistema de justicia en el Perú, ¿no? Porque, mira, así como el señor Arana dice, esto en su visión antiempresarial, ¿no? No tengo visión antiempresarial, sobre eso podemos hablar más, pero no acepto esa calificación. Digamos, no hay detenidos en estos casos, yo no conozco esos casos. Igual, en Conga no hay ningún detenido. Pese a toda la tragedia que Cajamarca... Han habido centenares de detenidos. Pero no, ahorita no hay ningún detenido. No hay ningún detenido ahorita. Digamos, pese a que todo lo que ha pasado en Cajamarca ha sido destruida, es uno de los departamentos más hundidos en la recesión y pobreza, los comercios se están cerrando, Cajamarca las minas se han parado. Antes de la minería tiene pero no hay, los problemas que sigue teniendo. Se han perdido ahora, 6.000 empleos. Y lo que sigue señor habiendo, Arana, se han perdido 6.000 empleos. El IPE dice que por cada 6.000 empleos en minería se crean 7. Bueno, y los estudios que hay sobre generación de empleo alrededor de minería, no solo del IPE, son 4 empleos y no hay empleo intensivo de mano de obra. Yo creo que de lo que se trata, porque aquí yo quisiera dejar claras las cosas, hay evidentemente una debilidad institucional y del Estado que impide, por ejemplo, que debatamos nuevas reglas para combatir los daños de la minería ilegal o de la minería formal. Hay vacío para combatir los temas de corrupción y eficiencia de funcionamiento del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía. Y hay de por medio, además, un proceso de privatización del Estado que lleva, por ejemplo, a que tengamos miles de policías pendientes de los conflictos que las empresas generan cuando deberían estar dando seguridad a todos los ciudadanos y no solo a unos pocos, ¿no? Muy bien, tenemos que irnos, pero nos gustaría tener un programa dedicado solamente al tema de la minería y abordar Conga, abordar Arequipa. Ricardo, sí, Mario, perdón, ¿sabe? Eso es demasiado trascendente. Por ejemplo, una cosita pequeña. Tenemos que cortar. Pero hemos entendido el mensaje, nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay materia. Un debate para nueva minería sin duda es importantísimo. Muy bien, les agradecemos mucho a nuestros dos invitados esta noche.